Hola, buenas tardes, soy Itzel Chávez y voy a presentar el indicador F de la unidad número 5. Primero tenemos la estructura de la unidad 5, de la que son cada una de las investigaciones, los programas y los indicadores de alcance de esta unidad. Empezamos con los arreglos unidimensionales, que son los vectores. Primero puse la definición de lo que es un vector y su declaración en lenguaje de programación. Para esto busqué un ejemplo de un vector. Después seguimos con la investigación número 2, que son los arreglos bidimensionales, que es una matriz. De igual forma busqué la definición y para su declaración en lenguaje de programación también busqué un ejemplo de la estructura de una matriz. Empezamos con los indicadores y comenzamos con el indicador número A, que son los arreglos unidimensionales. Empezamos con el arreglo número 1. Primero tenemos el arreglo número 1, que es llenar un arreglo C con el contenido de dos arreglos llamados A y B. Esta es la estructura del programa y se procede a correrlo. Ponemos los elementos del arreglo. Los del B. Y nos da el contenido. Después arreglo número 2. Parte final del arreglo número 2. Arreglo número 2, esta es su estructura y se procede a correr el programa. Ponemos los elementos del arreglo A. Arreglo B. Y el contenido del arreglo C. Arreglo número 3. Arreglo número 3, el cual es manipular un arreglo de 10 elementos enteros, que es leer un número e identificar cuántas veces aparece en el arreglo. Tenemos la declaración del programa y se procede a correrlo. Cargamos los valores. Ponemos el número a buscar, es en este caso el 1, y nos dice que el número 1 está en el arreglo 2 veces. Arreglo número 4. Parte final del arreglo número 4. Pues tenemos el arreglo número 4, que es determinar mayor y menor de un arreglo de 10 elementos enteros. Esa es la estructura del programa y se procede a correrlo. Ponemos los valores. Y nos dice que el elemento mayor es el 100 y el menor es el 8. Número 5. El arreglo número 5, que es determinar cuántos positivos y cuántos negativos hay en el arreglo. Y se procede a correr el programa. Cargamos los valores. Y nos dice que los positivos son 8 y los negativos son 2. Arreglo número 6. Parte final del arreglo número 6. Y tenemos el arreglo número 6, que es el arreglo número 1, pero se le agregó el ciclo do. Y se procede a correr el programa. Cargamos los elementos. Y le damos que nos dé otra opción. Y volvemos a cargar los elementos.
y después nos carga el contenido del arreglo, le damos no y termina. Arreglo 7 y arreglo 7. Arreglo 7 es el arreglo número 2, pero también se le agregó el ciclo do. Pues se procede a correr el programa, cargamos los valores y nos da el contenido C, le damos 2 y termina el programa. Arreglo número 8. Para el arreglo 8 es el arreglo número 3, también se le agregó el ciclo do y ponemos los números. Le ponemos el 1 igual y le damos no y termina. Arreglo número 9. El arreglo número 9 es el ejemplo número 4, también se le agregó el ciclo do. Cargamos los valores. Nos da el elemento mayor y el elemento menor. Deseamos otra consulta, le ponemos que no y termina. Y por último tenemos el arreglo número 10. Tenemos el arreglo número 10, también es el arreglo número 5 y se le agregó el ciclo do. Corremos a cargar los números. Los números positivos y negativos le damos desde otra consulta le ponemos sí, igual cargamos otra vez los valores. En este caso nos dice que son 8 y son positivos y números negativos 2. Después seguimos con el indicador B, que son los arreglos bidimensionales, que son las matrices, y comenzamos con el ejemplo número 1 de matrices. Tenemos el ejemplo número 1 de matrices, que en este caso es de forma vertical. Tenemos la estructura del programa y se procede a correrlo. Ingresamos los valores. Y esa es la matriz. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2 y su estructura y se procede a correrlo. Ponemos los valores y nos da la matriz. Ejemplo número 3. Ejemplo número 3 de la matriz, de matrices, su estructura y se procede a correrlo. Ingresamos los valores. El número a buscar, en este caso le ponemos 6. Nos dice que las ubicaciones del elemento. Deseamos otra consulta, le ponemos sí. Ingresamos otros valores. Le ponemos el número 2 y nos da la ubicación del elemento y finaliza el programa. Ejemplo número 4. Tenemos el ejemplo número 4, que es una matriz de 4 por 4.
es la estructura del programa y se procede a correr. Ingresamos los valores. Dice que el elemento mayor es el 16 y el elemento menor es 1. Nos da la matriz, le ponemos desde otra consulta no y finaliza el programa. Y por último, el ejemplo número 5. Tenemos el ejemplo número 5, que es determinar la cantidad de números positivos y negativos en una matriz de 4×4. Esa es la estructura del programa y se procede a correrlo. Llenamos la matriz. Nos da la matriz y nos dice que los números positivos son 14 y los negativos son 2. Nos pregunta que si deseamos otra consulta, le ponemos que no y finaliza el programa. Después tenemos el indicador número C, el cual consistía en un ejemplo de un arreglo unidimensional o un arreglo bidimensional. En este caso se escogió una matriz que sería un arreglo bidimensional. Tenemos el ejemplo del indicador C, el cual consistía en un ejemplo de arreglo unidimensional o de arreglo bidimensional. En este caso yo escogí un arreglo bidimensional, que es una matriz. Este programa que presento consiste en sustituir el valor de una posición de la matriz por 0. Esta es su declaración y procedo a correr el programa. Ingresamos los datos de la matriz. Nos imprime la matriz y agregamos una posición. Nos pide que ingresemos la fila. Le ponemos la 1 y la columna 0. Y en donde se encontraba el número de esa posición nos sustituye el número 0. Igual nos imprime la matriz. Igual nos pregunta que si deseamos otra consulta, le ponemos sí. Igual agregamos otros números. Igual nos pide la posición a eliminar. Ingresamos una fila, en este caso la 1 y la columna 0, y nos sustituye el número que estaba ahí por 0.